tablas de distribución de frecuencias para una variable de tipo cualitativa nominal. De igual manera, vamos a ver también las gráficas estadísticas, las principales gráficas estadísticas utilizadas para este tipo de variable. Para eso vamos a emplear este caso. Dice, los siguientes datos corresponden a las carreras profesionales de los estudiantes de una sección del curso Estadística Aplicada de una universidad. Organice los datos en una tabla de frecuencia y luego represente mediante una gráfica adecuada. Como vemos a partir del enunciado, la variable es carrera profesional, es una variable de tipo cualitativa nominal y la unidad de análisis es el estudiante de una sección del curso de Estadística Aplicada. Cada uno de los estudiantes de dicha sección es una unidad de análisis. En la parte inferior izquierda apreciamos la toma de datos, es decir, el conjunto de datos recogidos, recopilados, que se encuentran desordenados, ¿no? Normalmente desordenados. Además, este conjunto de celdas que contienen los datos se les ha asignado la característica de tabla para que de esta manera me facilite, fíjense, la identificación de cuáles son los valores que adopta la variable. En una tabla de distribución de frecuencias para una variable cualitativa nominal, solo se debe considerar la variable y sus modalidades o valores, así como las frecuencias llamadas simples, que se representan con letras minúsculas, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa simple porcentual. En ocasiones se le llama solo frecuencia absoluta, bajo el supuesto implícito de que es la simple, ¿no? Del mismo modo, frecuencia relativa, sobreentendido que se refiere a la relativa simple, y de igual manera para la relativa simple porcentual. Como se trata de una variable cualitativa nominal, los valores que van en esta columna no tienen un orden preestablecido, así que la persona que elabore la tabla decidirá en qué orden colocar las modalidades. No hay un orden preestablecido, podría ser el alfabético o quizás guiándose en algún otro criterio, ¿no? Entonces vamos a colocar, en este caso, los valores de manera alfabética, pero vuelvo a repetir, no es que necesariamente tenga que ser así. Así que empezaremos copiando los valores, ¿no?, de la variable administración. Yo estoy tratando de mantener el orden alfabético, que es como me aparece este listado. Administración, contabilidad, derecho, ¿no? Administración, contabilidad, derecho. Luego tenemos ingeniería, medicina, psicología. Ingeniería, medicina y psicología. Bien, ya tenemos los valores de la variable y en el caso de la última fila es la que corresponde al total, ¿no?, a los totales. Empecemos con la primera frecuencia, la frecuencia absoluta simple, F minúscula sub I, que indica la cantidad de unidades de análisis para cada modalidad, es decir, la cantidad de estudiantes de dicha sección del curso de Estadística Aplicada que corresponden a la carrera de Administración, Contabilidad, Derecho, etc. Para ello vamos a usar la función básica contar.si. Como queremos emplear una función, empezamos con igual y comenzamos a escribir la función, ¿no? Contar. Me aparece una relación y de esta relación yo podría elegir directamente con un doble clic, ¿no? En este caso contar, doble clic, contar.si, y según la sintaxis que aparece aquí debajo debo poner el rango, que significa las celdas que contienen los datos. Entonces marcamos cuáles son todas las celdas que contienen los datos, ¿no? Y luego, de acuerdo a la sintaxis, viene un punto y coma, y luego el criterio para dicho conteo. Como se trata de un texto, ¿no?, es la palabra administración, ustedes la pueden escribir,
pero de manera idéntica a como quieren que se efectúe el conteo, la búsqueda y el conteo, es decir, con mayúscula y con acentos, de ser el caso, o yo sugeriría más bien hacer referencia ya a la celda que contiene dicho texto, que es la que está debajo de la cabecera que dice carrera, ¿no? La celda E9. Cierro paréntesis, enter, y ya se generó el conteo. 11 estudiantes de dicha sección corresponden a la carrera de administración. El hecho de haber usado una celda para el conteo me va a permitir copiar la fórmula en las celdas que están debajo de ella y de este modo generar más rápidamente el resto de funciones absolutas, o de frecuencias absolutas. De este modo ya tengo todas las frecuencias absolutas simples. Puedo proceder a la sumatoria con la función suma, o de lo contrario, fórmulas y luego autosuma. Enter. 33 estudiantes, que equivale a decir 33 datos. Pasamos ahora a la columna de la frecuencia relativa simple. Para la frecuencia relativa simple, lo que tenemos que calcular son las proporciones, ¿no? Es decir, qué parte del total de estudiantes son estudiantes de administración. Para ello, la fórmula es dividir la respectiva frecuencia absoluta simple entre el total de datos. Pero como esa fórmula la vamos a repetir en las celdas que están debajo, lo que va a variar es el numerador más no el denominador. Así que fijamos con la función F4 el denominador. De manera que, regreso a la celda, podríamos ya copiar la fórmula para las celdas que están debajo de ella. Y del mismo modo voy a copiar el total, ¿no? Para que totalice también esta columna. Una propiedad de esta columna es que siempre el total debe ser 1. Y los valores de estas frecuencias relativas siempre tendrán que ser números comprendidos entre 0 y 1. Se estila considerar entre 2 y 4 decimales en esta columna, dependiendo del grado de precisión que desee el investigador. Yo voy a considerar 4 decimales, en este momento se están mostrando 5, así que voy a usar la opción inicio, y luego en la sección que dice número, ¿no? Hay dos herramientas que me permiten o aumentar o disminuir los decimales. En este caso quiero yo disminuir decimales, ¿no? Tengo 4 nada más, 4 decimales. Voy a hacer la misma operación que efectúe para la frecuencia relativa en el caso de la relativa porcentual. Esto es igual a cada frecuencia absoluta simple dividido entre el total. Fijamos el total con función F4. De este modo copiamos ahora la fórmula, totalizamos de igual manera, pero ahora cambiamos el formato. Lo vamos a expresar en porcentaje. Para ello vamos a la opción inicio, a la sección que dice número, y hay un botón de porcentaje. Me va a cambiar el formato a porcentaje. Por defecto lo convierte a enteros, pero para que sea coherente con la proporción lo consideraremos con 2 decimales. Aumentamos 1, 2 decimales. De este modo ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias. La tabla tipo 1, llamémosla así, la primera, la más sencilla, porque tiene la menor cantidad de columnas. Veamos qué gráficas son las convenientes para una situación como esta. Se suele utilizar o el diagrama de barras simples o el diagrama de sectores circulares. Para el diagrama de barras simples, lo que hacemos es seleccionar los valores de la variable, así como las frecuencias absolutas. ¿Se podrían usar las relativas? Sí, solo que generalmente el diagrama de barras simples se utiliza para comparar cantidades absolutas, ¿ya? Así que tenemos ya estas dos columnas seleccionadas y ahora pulsamos la opción insertar. Gráfica, la primera de ellas es la gráfica de columnas o de barras, seleccionamos y nuevamente la primera opción. Ya tenemos generada nuestro diagrama de barras simples. Tenemos nuestro diagrama de barras simples y solamente nos estaría faltando su edición. Sugiero, por ejemplo, en este caso dentro de la edición, considerar agregar las etiquetas en las barras. Entonces selecciono la barra, pulso el botón derecho del mouse, agregar etiquetas. Además, también sugiero añadir los títulos de los ejes. Pulsamos en este botón más y
título del eje, ¿no? Ambos. En el caso del eje vertical, lo que vamos a colocar es frecuencia o frecuencia absoluta simple, aunque yo sugiero el significado de dicha frecuencia, que en este ejemplo es el número de estudiantes, ¿no? Número de estudiantes. En el eje horizontal colocamos la variable. La variable es la carrera profesional. Y ahora en el título, ¿no?, colocamos que se trata de una distribución de estudiantes según carrera profesional. ¿No? Según carrera profesional. Bueno, y lo que queda ya es editar, cambiar colores, tamaños de las fuentes. Por ejemplo, esta comparativamente es muy grande, así que le podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, y ustedes ya lo van editando según su criterio, ¿no?, para que adquiera una buena presentación. Ya tenemos la primera gráfica, que es la del diagrama de barras. Ahora pasamos a la segunda, el diagrama de sectores circulares. En el caso del diagrama de sectores circulares, se sugiere utilizarlo para comparaciones porcentuales. No significa que no se pueda utilizar para comparaciones absolutas, también puede ser utilizado, pero generalmente su uso está destinado a las comparaciones de composición porcentual. Entonces seleccionaré los valores de la variable nuevamente, pero ahora la última columna, la de las frecuencias relativas porcentuales. Como están separadas, no están una junto a la otra, para seleccionarlas pulsaré la tecla control y de ese modo puedo seleccionar columnas que estén separadas unas de otras. Ya tengo seleccionadas las columnas que quiero representar. Opción insertar, luego la tercera, que es gráfica circular, ¿no? Primera opción en 2D, que es también la que yo sugeriría. Y nuevamente lo único que nos resta es su edición, ¿no? Al igual que lo que vimos en el caso del diagrama de barras, aquí también pues lo ideal es que los sectores indiquen los porcentajes. De manera que selecciono el diagrama, botón derecho, agregar etiquetas. Ya no tengo que estar configurando cómo van a aparecer los valores de la variable, porque directamente había representado los porcentajes. Ustedes ya ubican como crean conveniente la leyenda. Particularmente yo desearía, por ejemplo, ubicarla al lado derecho, ¿no? Formato de leyenda al lado derecho. Aquí me da la posibilidad de hacia la derecha, porque además me permite que la gráfica incremente su tamaño y se aprecie mejor, ¿no? Y solamente faltaría pues editar el título adecuadamente. En este caso sería una distribución también, pero es porcentual, de estudiantes según carrera profesional. Y nuevamente solamente quizás modificar el tamaño de la fuente empleada en el título. Y bueno, cualquier otra característica que ustedes crean conveniente. De este modo hemos visto la tabla de distribución de frecuencias para una variable cualitativa nominal y las gráficas estadísticas que se sugieren emplear en este caso. La tabla de distribución de frecuencias de una variable cuantitativa, pero cuando la cantidad de valores que adopta son pocos, es decir, cuando la tabla de distribución de frecuencias no utiliza intervalos. Para ello vamos a emplear este caso que dice: los siguientes datos corresponden a la cantidad de hermanos de cada uno de los estudiantes de una sección del curso Estadística Aplicada de una universidad. Organice los datos en una tabla de frecuencia y luego represente mediante una gráfica adecuada. En este enunciado reconocemos que la variable es cantidad de hermanos, es una variable de tipo cuantitativa, discreta, y la unidad de análisis es cada uno de los estudiantes de dicha sección del curso de Estadística Aplicada. En la parte izquierda tenemos la toma de datos, el conjunto desordenado que se ha obtenido luego de la recolección o recopilación
De igual manera se ha convertido en una tabla. De este modo reconocemos cuáles son los valores que está adoptando la variable, los enteros del 0 al 7. Podríamos considerar que esto indica pocos valores, ¿no? Son 8 valores distintos los que adopta esta variable. En ese caso, corresponde utilizar una tabla de distribución de frecuencias como la que tienen a la vista, y en la que, además de las frecuencias simples, las que se representan con minúscula, absoluta simple, relativa simple y relativa simple porcentual, también debemos tomar en consideración las acumuladas, absoluta acumulada, F mayúscula, relativa acumulada, H mayúscula, y relativa acumulada porcentual, H mayúscula por ciento. Una diferencia en el caso de estas tablas, y que también la tomaríamos en cuenta de ser una variable cualitativa ordinal, es que los valores o las modalidades debajo de la variable, en este caso serían valores numéricos, si fuese una variable cualitativa ordinal serían las modalidades, sí deben tener un orden, específicamente el orden jerárquico, que supone la ordenación de menor a mayor. Entonces aquí, como los números son enteros y del 0 al 7, los podemos colocar directamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sabemos que la última fila se destina al total. Empecemos con las frecuencias. Aquí ya hemos visto en el video anterior que podemos recurrir a la función contar.si. Yo voy a recordar el procedimiento. Aquí es igual, contar.si, lo seleccionamos con un doble clic. El rango, es decir, las celdas que contienen los datos. Luego, según la sintaxis, tenemos que colocar punto y coma. Y el criterio para el conteo, ¿qué es lo que va a buscar? Podemos colocar 0 o se sugiere más bien hacer referencia a la celda. En este caso es la celda E9, que contiene justamente a dicho valor 0. Cierro paréntesis, enter. De este modo ya tengo la frecuencia y esta fórmula la podríamos copiar. Es un procedimiento. Paso a explicar el otro procedimiento. El otro procedimiento es utilizando la función frecuencia. Escribo igual, frecuencia, acá está la función, doble clic, me piden los datos, marco entonces cuáles son las celdas que contienen los datos, y hay un detalle importante a tomar en cuenta si es que voy a usar esta función frecuencia. Luego de ello viene el punto y coma, y el detalle es el siguiente: cuando dice grupos, tengo que indicarle qué valores son los que van a ser sujeto o motivo de conteo. Se supone que serían del 0 al 7. Pero en esta función yo debo seleccionar los valores excepto el último, o sea, solo hasta el penúltimo. Ya no indico hasta el valor 7, sino hasta el valor 6. Y la justificación del por qué es porque la misma función, y ahora lo comprobarán, me añade la del último valor. Fíjense que aquí está destacado solo del 0 al 6. Pero cuando pulso Enter para generar o ejecutar la función, miren que me ha añadido hasta la de la siguiente, es decir, hasta la del valor 7. No necesito entonces, no debo indicarle hasta el último, porque la misma función me añade la del último. Ya tengo las frecuencias absolutas simples, ahora procedo a sumar y comenzamos a acumular. La frecuencia absoluta acumulada tiene algunas propiedades. Una de ellas me indica que las dos primeras en la tabla son siempre iguales. Entonces ponemos igual, la celda de la izquierda, ¿no? Las dos primeras frecuencias absolutas deben ser siempre iguales. Y a partir de aquí, la forma práctica de completar las demás es sumando en diagonal. Es decir, que F mayúscula 2 es igual a F mayúscula 1 sumado con la frecuencia simple del segundo valor. Ahí estamos sumando en diagonal, 4 más 6. Este mismo procedimiento lo podemos copiar para las otras fórmulas. Esta columna y ninguna de las acumuladas se totaliza. Y la segunda propiedad que debo mencionar aquí respecto de esta frecuencia es que siempre la última debe coincidir con el total de datos, ¿no? 33 en este caso. Las frecuencias relativas simples, ya vimos también en el video anterior cómo es que se calculan, dividiendo la respectiva absoluta simple entre el total de datos.
Fijamos el denominador, función F4, y esa fórmula la copiamos para el resto. Y de igual manera sumamos, ¿no? Fórmula autosuma. Para obtener la frecuencia relativa acumulada, hay dos procedimientos, cualquiera de los dos en el caso del Excel pueden ser utilizados. El primero de ellos es similar a como obtuvimos la absoluta acumulada, es decir, sumando en diagonal, empezando con la propiedad que me indica que las dos primeras son iguales, y luego sumando en diagonal. La última debería ser 1. Ese es un procedimiento. Y el otro procedimiento es dividiendo cada una de las absolutas acumuladas entre el total de datos. En esta ocasión, ese va a ser el procedimiento que voy a utilizar. Esto será igual a F mayúscula dividido entre el total de datos. De igual manera, el denominador lo vamos a fijar, función F4, y de este modo copio la fórmula. Solamente nos queda comprobar que la última sea también 1. La última frecuencia relativa acumulada debe ser igual al total de las frecuencias relativas simples. Siempre será 1. Este segundo procedimiento se sugiere, sobre todo cuando el cálculo no se va a hacer con el Excel, sino de manera manual con una calculadora, y en ocasiones hay que redondear. Entonces, ahora repito el procedimiento, pero para expresarlo en porcentaje. Esto sería A. Frecuencia absoluta simple dividido entre el total de datos. Fijamos el denominador, función F4, copio la fórmula, ¿correcto? Y luego sumamos. Fórmulas, autosuma. Y ahora solamente nos queda convertirlo a porcentaje. Lo convertimos a porcentaje, ¿sí?, y le añadimos un par de decimales, ¿no? En el caso de estas otras, podríamos considerar 4 decimales. Así que le vamos a disminuir 1, 4 decimales. Y está. Bien, entonces, de igual manera acumularíamos, ¿no? Aquí lo podemos acumular, podemos copiar, porque las dos primeras son iguales, y a partir de aquí sumamos en diagonal. Luego simplemente copio la fórmula para el resto de celdas. Bien, ya tengo mi tabla de frecuencias tipo 2, la que corresponde a variables cuantitativas de pocos valores, aunque también podría ser utilizada para una cualitativa ordinal, debido a que el criterio es el jerárquico y puedo ordenarlo de menor a mayor, y en ese caso sí tienen sentido las frecuencias acumuladas, ¿ya? Sin embargo, para la gráfica, en este caso cuando es cuantitativa, sin intervalos, la gráfica que se sugiere se llama diagrama de bastones. Así que veremos a continuación cómo es que generamos un diagrama de bastones. Seleccionamos los valores de la variable y además la de las frecuencias relativas porcentuales. Pulsamos control, relativas simples porcentuales. Pasamos a insertar la gráfica. Fíjense, la gráfica que vamos a insertar es una gráfica de dispersión. La primera opción, gráfica de dispersión. Para que esto sea un diagrama de bastones, fíjense, solamente falta un detalle. El único detalle que está faltando aquí es que debajo de cada uno de estos puntos que ha aparecido tengamos un segmento de recta, una línea. A diferencia del diagrama de barras, en las que empleamos rectángulos, en el diagrama de bastones son líneas. Entonces, ¿qué hacemos para poder añadir esas líneas verticales? Fíjense en el procedimiento. Tengo la gráfica seleccionada, voy a la opción diseño, luego al lado izquierdo, la primera de estas opciones, agregar elemento gráfico, barra de error, barras de error, y la última opción que dice más opciones de las barras de error, que me va a abrir una sección al lado derecho para poder editar la gráfica. En los primeros 3 botones elijo el del medio que dice menos, y luego me desplazo a la última opción, en la que de estos botones elegiré el segundo que dice porcentaje, y luego indico el porcentaje 100%. Y eso será todo, ¿no? Y ahora sí cierro, y ya aparecieron las líneas verticales, pero claro, me aparecieron también unas líneas horizontales, unos segmentos horizontales que debo eliminar. Selecciono cualquiera de ellos, suprimir, y ya tengo mi diagrama de bastones. Fíjense, mi diagrama de bastones.
esta es la apariencia del diagrama de bastones. Solamente me faltaría su edición. ¿Qué debería colocar en la edición? Por ejemplo, sugiero nuevamente añadir las etiquetas. Selecciono cualquiera de estos puntitos, botón derecho, agregar etiquetas. Podemos modificar la ubicación de estas etiquetas, ¿no? Selecciono, botón derecho, formato de etiqueta de datos, y en la parte inferior dice centro, izquierda, derecha. Yo sugiero que sea encima. Ya tengo entonces, ¿no?, las indicaciones, ¿no? Además, debemos añadir también los títulos de los ejes. Uso más, títulos de los ejes, y posteriormente los editamos. En el caso del eje vertical, se trata de porcentajes. Lo voy a poner abreviadamente con el símbolo porcentaje de estudiantes. En el caso del eje horizontal, se trata de la variable. La variable aquí es número de hermanos. Y solamente editar también el título. En el caso del título sería una distribución, aunque pueden ponerle diagrama de bastones. Yo sugiero más bien precisar lo que se está presentando en la gráfica, es decir, distribución de porcentual de estudiantes según número de hermanos. Esto sería entonces, esto sería el título. Le voy a modificar el tamaño. Y de este modo tenemos nuestro diagrama de bastones. La tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa cuando ésta tiene muchos valores y debo considerar intervalos de clase. Vamos a utilizar el siguiente archivo, Excel, como explicación. Dice, los siguientes datos corresponden a los sueldos de los colaboradores de la empresa Omro S.A. dedicada a la distribución de conservas de pescado de la marca Palmarés. Organice los datos en una tabla de frecuencia y luego represente mediante una gráfica adecuada. Vemos la toma de datos, ¿no? La variable es el sueldo. Recordemos que consideramos a la variable sueldo como una variable cuantitativa continua. Y como tenemos además todas las celdas que contienen los datos, le hemos dado la característica de una tabla, podemos reconocer cuáles son los valores diferentes que adopta la variable. Y si comenzamos a ver el detalle de cada uno de los valores que adopta la variable, podemos concluir de que son muchos valores diferentes. Por lo tanto, no es conveniente utilizar una tabla sin intervalos, sino más bien una con intervalos. Para ello, vamos a explicar cómo se elaboraría una tabla considerando intervalos, pero sin balancear, ¿no? Digamos que es la tabla simple, la más sencilla, sin considerar el exceso. Para ello hay que seguir 3 pasos. Empecemos con el cálculo del rango, que se define como la diferencia entre el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces usaremos la función max. Seleccionamos todos los datos y Enter. De este modo hemos reconocido que el sueldo mayor en la toma de datos es de 4.011 soles. De igual manera, para el dato mínimo usaremos la función min. Doble clic sobre ella, luego indicamos el rango, las celdas que contienen los datos, Enter, y también de este modo podemos verificar que el sueldo mínimo es 1.820 soles. De este modo ya podemos calcular el rango, que se define como la diferencia entre el máximo dato menos el mínimo dato, y esto es 2.191 soles. Para la cantidad de datos que es necesario para usarlo en la regla de Sturges, vamos a usar la función contar. Entonces escribimos contar, ¿no? Seleccionamos la función contar, y de igual manera las celdas que contienen los datos para determinar cuántos datos son, que equivale a decir también cuántas unidades de análisis, que en este ejercicio es la cantidad de colaboradores. Hay 31 colaboradores en total. Para determinar la cantidad de intervalos, que es el segundo paso, hay diversos criterios que se pueden emplear, pero de todos ellos el más utilizado se conoce como la regla
de Sturges o Sturges, que su fórmula o una de sus fórmulas más conocidas dice que es 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de base 10, así que elegimos el logaritmo 10 de base 10 de n, que es la cantidad de datos. La cantidad de datos ya la determinamos previamente. Voy a indicar la celda que contiene la cantidad de datos y luego pulso Enter. Siempre nos dará un valor con decimales, porque estamos usando la función logarítmica, pero a ese resultado tenemos que identificar el entero que sigue. En este caso lo redondeamos aplicando redondeo simple. En esta ocasión es 6, pero ojo, en el redondeo simple nos basamos en el criterio de proximidad, criterio de cercanía. Entonces, el redondeo, ¿no? Usamos la función redondear. Esta es la que me va a permitir aplicar redondeo simple. Indico la celda cuyo resultado quiero redondear y luego preciso la cantidad de decimales, ¿no? Punto y coma, a cuántos decimales quiero efectuar el redondeo. Pero como la cantidad de intervalos siempre es una cantidad entera, en otras palabras, se trata de una variable cuantitativa discreta, la cantidad de decimales será 0. Cierro paréntesis y luego Enter, de manera que, como ya habíamos determinado, el redondeo de 5.9543 y demás a enteros es 6. Vamos a elaborar entonces una tabla con 6 intervalos. Luego vamos a indicar la cantidad de decimales que tienen nuestros datos. Como se tratan de datos enteros, la cantidad de decimales es 0. Y esto es necesario porque lo vamos a utilizar para el cálculo de la amplitud de clase, que es el paso número 3. La amplitud de clase, amplitud del intervalo, tamaño del intervalo, ancho del intervalo, son nombres equivalentes. Ese resultado vamos a tener que redondearlo por exceso a la cantidad de decimales que tengan mis datos. Así que vamos a usar la función, como es un redondeo por exceso, redondear punto más. Aquí tenemos la función redondear punto más, que es la que me redondea por exceso. ¿Qué voy a redondear? El resultado del cociente entre el rango y la cantidad de intervalos. El rango entre la cantidad de intervalos, ese resultado es el que redondearé. Punto y coma. Y la cantidad de decimales ya la habíamos determinado en la celda E15. Cerramos paréntesis y Enter. Por lo tanto, la amplitud del intervalo es 366. Vamos a pasar ahora a la elaboración de la tabla. Fíjense que en esta tabla tenemos en realidad, además del límite inferior y del límite superior de los intervalos semiabiertos a la derecha, que es como vamos a elaborar esta tabla, también tenemos una columna más que no había aparecido anteriormente, que es la columna de las marcas de clase, representada con XY, y que significan los puntos medios de cada uno de los intervalos. Las otras frecuencias ya son frecuencias que hemos comentado en los videos anteriores. Las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, y si bien es cierto se pudieron añadir las relativas porcentuales, en este caso se están omitiendo, ¿no? Pero podríamos haber añadido h sub i minúscula porcentual y h sub i mayúscula porcentual. Entonces, tenemos aquí el espacio para nuestros 6 intervalos, y estas filas con color gris, que no forman parte de la tabla original, se están añadiendo bajo el supuesto que después vamos a querer elaborar el polígono de frecuencias y la ojiva menos d. Si es que en un problema no me piden estas gráficas, solamente me piden el histograma o solo me piden que elabore la tabla de distribución de frecuencias, entonces no sería necesario considerar estos intervalos que se añadirán al inicio y al final de la tabla, ¿no? De la tabla original. Entonces, en una tabla, sin aplicarle el balance o el exceso, lo que hacemos es empezar con el mínimo. Entonces, el límite inferior del primer intervalo va a ser el dato mínimo, 1820 es en nuestro caso dicho valor. Entre dos límites consecutivos, límites inferiores consecutivos o límites superiores consecutivos, la diferencia siempre va a ser el tamaño de clase, que en nuestro caso es 366. Por lo tanto, para encontrar desde el segundo en adelante los límites inferiores, lo que haremos es ir sumando sucesivamente dicho o dicha amplitud de clase. Por lo tanto, este segundo límite inferior será igual al del primero, más
el tamaño o la amplitud de clase. Vamos a fijar lo que estamos sumando con función F4, ¿no? De manera que yo pueda copiar la fórmula para las siguientes celdas. Entonces ya tenemos los límites inferiores de los 6 intervalos de la tabla original. Ahora vamos a pasar a los límites superiores. Como se trata de intervalos semiabiertos, el límite superior de un intervalo debe coincidir con el inferior del siguiente. Por lo tanto, para el primer intervalo, el límite superior será igual a 2186. Copiamos, ¿no?, el mismo procedimiento hasta el penúltimo. Ya para la última o para el último límite superior, aplicamos la propiedad que me indica que la diferencia entre dos límites superiores consecutivos es la amplitud de clase. Por lo tanto, el límite superior del sexto intervalo será igual al del quinto, sumada con la amplitud de clase. De este modo ya tenemos los límites de cada uno de los intervalos. Procedemos ahora al cálculo de las marcas de clase, que son los puntos medios de cada uno de los intervalos, los valores que lo van a representar, ¿no? El valor representativo del intervalo, esa es la marca de clase. Podemos hacer uso de la suma para luego dividir entre 2 o directamente a través de la función promedio. Lo que vamos a promediar es lo que contiene la celda del límite inferior más la del límite superior de un intervalo, cerramos paréntesis, enter. Disculpen un momentito. Aquí debo poner la ubicación de cerrar paréntesis, no estaba donde corresponde. Ahora sí. Entonces tenemos aquí la función promedio. Esta función promedio la copiaremos para los otros casos y de este modo ya tenemos los puntos medios, las marcas de clase, que recuerden nunca deben redondearse porque de lo contrario al redondearlo dejarían de ser el punto medio. Luego procedemos con el cálculo de las frecuencias. Para que sea un cálculo más sencillo y más rápido, yo sugeriría utilizar o completar primero la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Para ello usaremos la función contar puntos i. ¿No? Contar puntos i me indica que muestre cuál es el rango que contiene las celdas con los datos. Luego de ello punto y coma de acuerdo a la sintaxis. Luego viene el criterio para efectuar el conteo. En este caso es la relación menor que 2186. Entrecomillado, menor 2186. ¿Por qué 2186? Porque vamos a tomar en consideración los límites superiores. En este caso el límite superior del primer intervalo es 2186. Esta misma fórmula la vamos a copiar para el resto de intervalos, pero luego vamos a tener que editar el extremo, ¿no? En este caso, para el segundo intervalo ya no será 2186, sino ahora será 2552. Es decir, recuerden, son los límites superiores los que estamos considerando. Editamos entonces, ahora es 2552. Para el tercero, entonces corresponde el límite superior 2918. Para el quinto, le corresponde como límite superior 3284. Para el sexto, le corresponde como límite superior 3467. Y para el último, le corresponde como límite superior 4016. Como sabemos, el total de datos, 31, debe coincidir con la última frecuencia absoluta acumulada, que es 31. De este modo ya puedo ahora recién calcular las frecuencias simples. Recordemos que las dos primeras frecuencias absolutas son siempre iguales, así que copiamos el valor que hemos obtenido y a partir de allí recordemos que las frecuencias acumuladas se obtenían sumando en diagonal, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que haremos es restar dos frecuencias acumuladas consecutivas. En este caso sería 6 menos la anterior frecuencia. Esta misma fórmula la copiaremos para los otros casos y de este modo ya tenemos todas las frecuencias absolutas simples. Verificaremos que el resultado sea el correcto calculando la sumatoria. Fórmulas, autosuma, enter y en efecto es 31. Pasemos a las frecuencias relativas. Ya hemos visto esto en los videos anteriores, pero igual lo vamos a recordar. Lo que hacemos es dividir la frecuencia simple entre el total de datos. Ese total de datos, el denominador debe quedar fijo, por lo tanto con función F4 lo fijamos
Y de este modo ya puedo copiar la fórmula, ¿no?, para los otros casos. También vamos a totalizar. Entonces tenemos fórmulas, autosuma y enter. Y podemos continuar también calculando la frecuencia relativa acumulada con el método sugerido, que fue dividir la absoluta acumulada entre el total de datos. Fijaremos el denominador con función F4 y luego la fórmula la copiamos. Si esto es correcto, la última debe salirnos 1. Y en efecto es así, ¿no? Vamos a limitar a 4 decimales, inicio, y en la sección numérica disminuyo la cantidad de decimales, lo voy a dejar con 4 decimales. De este modo, entonces ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias con intervalos para una variable cuantitativa. En este caso se trató de una variable cuantitativa continua. Principales gráficas estadísticas para una tabla de frecuencias con intervalos. Para ello voy a utilizar la hoja de cálculo Excel. Este es el ejemplo que nos va a servir de guía. Los siguientes datos corresponden a los sueldos de los colaboradores de la empresa Onro S.A., dedicada a la distribución de conservas de pescado de la marca Palmarés. Organice los datos en una tabla de frecuencia y luego represente mediante una gráfica adecuada. En realidad esta es la continuación de un video en el que ya previamente explicábamos cómo elaborar la tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Tenemos aquí los pasos previos y aquí tenemos la tabla. Recordemos que esta es una tabla en la que no se ha aplicado el exceso. Digamos que es el caso más sencillo. Vamos a empezar con el histograma. En el caso del histograma, no se requiere añadir a la tabla elaborada ningún intervalo, ni antes ni después de la misma. Entonces, según las indicaciones, habíamos elaborado ya una tabla con 6 intervalos. Y para el histograma, hay varias formas de poder generarlos. Esta vez voy a optar por una que sería la más sencilla, que es adaptar un diagrama de barras a la apariencia de un histograma. En cuyo caso, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar las frecuencias simples. Seleccionamos las frecuencias absolutas simples y luego insertamos gráfico. Insertar gráfico de barras o gráfico de columnas. Y elegimos la primera opción. Tenemos aquí un diagrama de barras, que es el que solemos utilizar cuando la variable es cualitativa. Entonces lo vamos a adaptar para que adopte la apariencia de un histograma, ¿no? Entonces, para que este diagrama de barras tenga la apariencia de un histograma, no debe haber espacio entre una barra y la otra. Porque recuerden que en el eje X, en el eje de abscisas, debemos considerar los intervalos. Y en los intervalos, al ser semiabiertos, donde finaliza el primero, justamente en ese valor inicia el segundo. Eso significa que no debe haber espacio entre una barra y la otra. Para esto, entonces, seleccionamos una de las barras, botón derecho del mouse, dar formato a la serie, y en esta sección, en la parte que dice ancho del rango, vamos a colocar 0. De este modo, entonces, ya le hemos dado la apariencia de un histograma. Al igual que en el diagrama de barras, sugiero colocar las etiquetas, es decir, que rotulemos completamente, ¿no? Sobre cada barra, agregar etiquetas. Y solamente nos faltaría editar, añadiéndole títulos a los ejes. En el eje vertical se trata de la cantidad de colaboradores, la frecuencia absoluta simple, número de colaboradores. El eje X, el eje horizontal, va la variable. Nuestra variable es el sueldo expresado en soles. Y además indicamos el título. Podría colocarse aquí que se trata del histograma de frecuencias o podríamos indicar que se trata de la distribución de colaboradores según su sueldo, ¿no? O el sueldo, según el sueldo. Bien, entonces solamente nos está faltando modificar las etiquetas que tenemos en el eje X y colocar sobre ellas
los intervalos, ¿no? Colocar sobre ellos los intervalos. Esto para modificar el tamaño de la fuente y ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Miren, yo ya previamente, por una cuestión de tiempo, había en estas casillas indicado los intervalos, pero en una misma celda, ¿no? La precisión de los intervalos. Y tenemos, fíjense, los intervalos ya indicados. Esto es lo que voy a colocar en el eje de las X. Entonces, selecciono elemento, botón derecho del mouse, seleccionar datos, y aquí en la sección, en la ventanita del lado derecho, donde dice editar, selecciono editar e indico el rango que contiene los datos, ¿no? Y eso es todo. Aceptar, aceptar y cerrar. Miren, de este modo ya se generó el histograma. Ustedes ya le pueden cambiar algunas características respecto de su apariencia, pero ya me aparecieron entonces los intervalos en la parte inferior. Algunos utilizan la marca de clase, pero considero que lo más adecuado es considerar el intervalo completo. Ya tenemos entonces nuestra primera gráfica, que es el histograma, ¿no? El histograma de frecuencias. Pasemos a la segunda gráfica. La segunda y la tercera son gráficas de línea. Vamos a elaborar ahora el polígono. Para el polígono, en el eje X deben aparecer las marcas de clase y luego utilizar también las frecuencias absolutas. Pero para el polígono, debido a que este debe ser cerrado, justamente se deben añadir intervalos antes y después de la tabla. Estas filas de color gris justamente tenían ese propósito. Entonces vamos a encontrar primero los límites de esos intervalos que vamos a añadir. Recuerden que la diferencia entre dos límites consecutivos es la amplitud, así que restándole la amplitud y luego copiando el extremo inferior del siguiente intervalo tenemos los límites. La marca de clase es el promedio de dichos límites, ¿correcto? Esa misma fórmula la copiaremos por aquí y ahora la vamos a generar mejor dentro de un momento. De igual manera tenemos que el límite superior de ese último, perdón, inferior del último intervalo añadido coincidirá con el superior del anterior y le añadimos la amplitud al límite superior anterior. Bueno, el hecho es que completamos manteniendo la misma amplitud dos intervalos, uno antes y uno después. Pero como ya todos los datos, es decir, los 31 datos correspondientes a los 31 colaboradores, ya fueron distribuidos en los 6 intervalos de la tabla original, por lo tanto no habrá ningún colaborador en los intervalos que hemos añadido que tengan sueldos en dichos intervalos. Siempre entonces a estas frecuencias que se añaden le corresponderá el valor 0. En la acumulada, 0. Y aquí, pues 31 más 0, 31. Se podrían calcular de igual manera las frecuencias, ¿no? Las frecuencias relativas, ¿no? Dividiendo, entonces f minúscula entre el total y de igual manera pues me dará el 0, ¿correcto? 0. Y esta la acumulamos y por lo tanto también sería 0. Bueno, ya tengo entonces ahora sí lo necesario para el polígono. Para el polígono sí se necesita añadir dos intervalos, uno a cada extremo en la tabla. Ahora sí selecciono las marcas de clase junto con las frecuencias absolutas simples y procedo a insertar una gráfica. Y la gráfica que vamos a insertar, ¿no?, va a ser una gráfica también de dispersión, fíjense, pero con segmentos, con líneas rectas o marcadores. Esta gráfica que se ha generado ya tiene la apariencia del polígono, solamente editaremos sus valores. Entonces tengo aquí la gráfica que va a ser el polígono y ahora en el eje X es donde voy a hacer la modificación. Vamos a tomar en cuenta cuáles son todas esas marcas de clase para tenerlas como extremo. Selecciono aquí en el eje, botón derecho, dar formato al eje. El mínimo debe coincidir con la menor marca de clase, 1637. Luego tenemos el máximo debería coincidir con 4199. Estamos, ojo, tomando en consideración las marcas de clase.
Y las unidades principales debería coincidir con la amplitud. Y la amplitud es 366. De este modo, entonces, fíjense, estamos ya adaptando la apariencia, del polígono según los valores que deberían ser indicados. Entonces fíjense que en el eje de las X tengo las marcas de clase, ¿no? 1637, 2003, etc. Y tengo las frecuencias. Solamente nos faltaría pues añadirle, ¿no?, las etiquetas, agregar etiquetas. Podrían ser colocadas en la parte superior. Seleccionamos una etiqueta, botón derecho del mouse, formato de etiquetas, y en la parte inferior podemos ubicar esas etiquetas encima de cada punto, ¿no? Entonces ya tenemos las etiquetas, luego añadimos los títulos de los ejes, ¿no?, y modificamos, pues. De igual manera aquí tenemos número de colaboradores, ¿correcto? Y la variable en el eje de las X, disculparán un momentito, la variable en el eje de las X es sueldo, en soles. Bien, entonces ya tengo aquí, falta o queda pendiente solamente la edición del título. Por una cuestión de tiempo, continuaremos ahora con la ojiva, ¿no? En realidad existen dos ojivas, la ojiva menos D y la ojiva o más. La única que veremos a continuación es la ojiva menos D. Entonces, para la ojiva menos D, lo que tenemos que tener seleccionado son los límites superiores. Y como la idea es también iniciar con un punto que esté sobre el eje X, empezaremos con el límite superior del primer intervalo añadido. Entonces selecciono los límites superiores. Opcionalmente pueden seleccionar la del último intervalo añadido o podrían omitirla. Esta última no es indispensable. Yo no la voy a considerar. Tengo los límites superiores y ahora lo que voy a seleccionar es la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que lo hacemos pulsando la tecla Control. Y ahora sus respectivas frecuencias acumuladas. Con ello ya estoy en condiciones de poder insertar nuevamente una gráfica de dispersión. La segunda opción en la parte inferior, me refiero, dispersión con líneas rectas y marcadores. Y este gráfico de línea que se ha generado va a ser nuestra ojiva. Vamos a iniciar modificando los valores del eje X de 1820 en efecto a 4016. Entonces clic sobre los valores del eje X, botón derecho, dar formato al eje, y ahora sí colocamos, ¿no?, los valores que van desde 1800, disculpen un momentito, 1820, que es el límite superior del primer intervalo añadido, hasta 4016, que es la del último intervalo añadido, considerando nuevamente en las unidades principales la amplitud 366. Fíjense que de este modo, entonces hemos hecho que coincidan, ¿no?, 1820, 2186, 2552, 2918, que son los límites superiores de los intervalos semiabiertos que estamos considerando. Y tenemos además el punto inicial sobre el eje X. Y esto porque hemos tomado en cuenta el primer intervalo añadido. De igual manera, solamente restaría la edición, ¿no?, la edición añadiéndole los títulos de los ejes. Además, creo que sugiero también añadir las etiquetas. Clic, botón derecho, agregar etiquetas. Estas etiquetas creo que se ven mejor colocadas encima de cada marcador. Entonces, formato de etiquetas y en la parte inferior, encima. De este modo, entonces ya tenemos prácticamente elaborada nuestra ojiva, solamente pendiente de efectuar las ediciones en los ejes y también añadirle el título adecuado.